Estimados jóvenes de 10º grado, les saluda Eduardo Abraham Rodríguez Carrasco, estudiante de la carrera Enseñanza del Español del Centro Universitario Regional de Nacaome, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En este video veremos los procedimientos retóricos, un tema de mucho interés para ustedes. Comencemos. Los procedimientos retóricos se clasifican en figuras de palabras, figuras de construcción, figuras de pensamiento y figuras de sentido o tropos. Las figuras literarias son recursos del lenguaje literario que utiliza el autor para dar más belleza y mejor expresión a sus palabras. También son llamadas figuras retóricas o recursos literarios. Los procedimientos retóricos tratan los modos de decir que resultan expresivos a los interlocutores, tanto los espontáneos como los que enuncian oradores y escritores. Pero hay que tener en cuenta que la teoría tradicional considera que el bien decir es un arte, cuya construcción debe considerar 4 máximas. Máxima de puritas, máxima de perspicuitas, máxima de antum y la máxima de ornatus. La máxima de puritas se refiere a la atención de las normas gramaticales y al léxico propio de la lengua que se use, evitando las construcciones y palabras de otras lenguas. Para ser más preciso, en el nivel léxico deben evitarse los barbarismos, arcaísmos y desviaciones semánticas. En el nivel morfosintáctico deben evitarse solecismos. En el nivel fónico, pronunciaciones incorrectas como la cacofonía. Y en el nivel gráfico deben evitarse las faltas ortográficas. La máxima de perspicuitas se refiere a que la enunciación debe ser clara, sencilla, natural y precisa, sin ambigüedades, confusiones o expresiones que provoquen malos entendidos o incomprensión. Es decir, esta máxima se refiere a la sintaxis, dicho de otra manera, al orden y a la unidad temática del texto. La máxima de antum propone un mensaje de acuerdo a las necesidades e intereses de los interlocutores, a la situación comunicativa y al registro apropiado, al contexto y a la intención de los protagonistas. La máxima de ornatus. Esta persigue la creatividad mediante el uso del término adecuado. Es jugar con las posibilidades expresivas de la lengua, sustituyendo los arcaísmos por elementos creativos y novedosos. Las figuras. La unidad básica de los recursos expresivos es la figura, o combinación de elementos lingüísticos o de sentido que, además del efecto estético, son capaces de persuadir al receptor. Las figuras se organizan en 4 tipos: de palabras, de construcción, de pensamiento, de sentido o tropos. Las figuras de palabras son formas no convencionales de utilizar la palabra. Se les conoce como recursos literarios, estilísticos u expresivos, así como figuras retóricas o del discurso. Entre ellas tenemos aliteración, paranomasia, juegos ortográficos, reduplicación, anáfora, dialogía y permutación. La aliteración es la repetición del mismo sonido en distintas palabras. Por ejemplo, sobre el tímpano cesa el siseo del fondo, con el ala leve del leve abanico. En la primera podemos notar que se repite el sonido de la consonante S, mientras que en la segunda de la letra L. La paranomasia es un recurso fónico que consiste en los usos de los parónimos. Veamos el ejemplo. Yo siento el asiento un poco incómodo. Los juegos ortográficos utilizan variantes gráficas fuera de las normas para representar sonidos. Ejemplo, el sonido de Sony, que hace referencia a la marca. La reduplicación es la repetición de la misma palabra, tal es en el caso de la frase Río Verde, dile que la amo, fonte Frida, fonte Frida, fonte Frida y con amor. La anáfora es la repetición de una palabra al comienzo de 2 o más versos o enunciados. Ejemplo, aquí todo se sabe,
Aquí nada es secreto. La dialogía consiste en el uso de una palabra con dos sentidos diferentes. Tal es en el caso en los siguientes versos de Francisco de Quevedo. Salió de la cárcel con tanta honra, que le acompañaron 200 cardenales, salvo que a ninguno llamaban eminencia. Se refiere a las aves. La permutación es la sustitución de una palabra esperada por otra con forma parecida. Ejemplo, gracias a la vida y a las oraciones a tiempo. Es importante recalcar que en la prosa se utiliza la dialogía y la permutación. Las figuras de construcción se basan en procedimientos que afectan la sintaxis. Observamos en ella supresión de elementos, rupturas del orden de la frase, repetición del mismo esquema, entre otras. Entre ellas tenemos la elixis, el asíndeton, el hiperbatón, el paralelismo, la antítesis, la enumeración y el pleonasmo, también llamadas de procedimientos, las cuales describimos a continuación. La elixis es la omisión de algún elemento, pero que se sobreentiende por su contexto. Ejemplo, iré a Francia el mes próximo. Elixis de, yo iré a Francia el mes próximo. Luisa trabaja mucho, pero Pedro más. Elixis de, Luisa trabaja mucho, pero Pedro trabaja más. El asíndeton omite marcas de elementos coordinantes, conjunciones, proposiciones u oraciones. Ejemplo, acude, corre, vuela, traspasa la alta sierra, ocupa el llano. El hiperbatón es la variación o ruptura del orden lógico de las palabras. Veamos el fragmento del poema Volverán las oscuras golondrinas de Gustavo Adolfo Bécquer, que dice: volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. En vez del orden lógico, las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. El paralelismo es la repetición de enunciados con la misma estructura o con el mismo ritmo. Observemos este ejemplo. A sus suspiros, sorda; a sus ruegos, terrible; a sus promesas, roca. La antítesis es la expresión paralela de las ideas contrapuestas. Ejemplo, cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Fragmento del poema Juventud, divino tesoro, de Rubén Darío. La enumeración consiste en la acumulación de elementos lingüísticos. Ejemplo, cuando Roma es cloaca, calabozo, catatumba, inmundicia, ventanas rotas, grietas, cornisas se caen. Rafael Alberti. Y finalmente tenemos el pleonasmo, el cual se refiere a la expresión donde aparecen uno o más términos redundantes. Tal es en el caso de meterse adentro, salirse para afuera, subir arriba, entrar adentro. Las figuras de pensamiento son las figuras que afectan al modo de invención o de presentación de una idea. Entre ellas tenemos la paradoja, el hipérbole, el lítotes, el eufemismo. La paradoja consiste en usar expresiones o frases contradictorias. Por ejemplo, nunca es más grande el hombre que cuando está de rodillas. Acuérdate de mí cuando me olvides. La hipérbole consiste en exagerar intencionadamente, aumentando o disminuyendo la realidad. Observemos los siguientes ejemplos. Llegó en un segundo. Te he llamado cientos de veces. Te doy 1.000.000 de gracias por tu ayuda. El lítotes es el procedimiento enfático por negación. Se niega lo contrario de lo que se quiere decir. Veamos el siguiente fragmento de Miguel de Cervantes. De un ojo tuerta y del otro no muy sana. El eufemismo consiste en sustituir una expresión ofensiva o de mal gusto que puede ofender a la audiencia. Miremos los siguientes eufemismos. El de parir es dar a luz. El de guerra es
conflicto bélico. El de mendigo es indigente. Las figuras de sentido o tropos son las que emplean palabras con un significado distinto al que les es propio, pero con el que guardan alguna conexión, correspondencia o semejanza. Entre ellas tenemos la metáfora, símil o comparación, y la metonimia. La metáfora consiste en transferir a un objeto el nombre que es propio de otro con el cual existe una semejanza. Ejemplo, este niño es la oveja negra de la familia. Tu voz es música para mis oídos. Tus palabras son perlas de sabiduría. Símil o comparación. Consiste en relacionar dos términos para expresar la semejanza o analogía entre dos realidades. Veamos el siguiente enunciado. Tu voz es como el cielo. La metonimia es el procedimiento por el que se designa una cosa o idea con el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación semántica existente entre ambas. Por ejemplo, este domingo tocan a Bach y a Vivaldi, en lugar de decir música de Bach y Vivaldi. ¿Verdad que es divertido aprender sobre los procedimientos retóricos? Por supuesto que sí. Los invito a estar siempre atentos. Gracias por ver el video.